Estamos grabando. Perfecto. Ok, bueno, pues, ¿cómo estás hoy? Bien, bien. Muy contenta, muy emocionada con esto de hacer la clase. Sí, porque esta clase está magnífica. Ya que la conoces un poco, sabes cómo es la cosa. Ok, Sí, pues empecemos la primera página. correcto. Vamos a leer el primer párrafo porque es importante. Introducción. Cada persona, ¿qué le ha pasado a Norteamérica? Cada persona debe tener una copia de este libro de trabajo. Contiene espacios en blanco que hay que llenar, generalmente con una palabra. Le daremos suficiente tiempo para llenar los espacios, pero escriba rápido para que pueda prestar atención a la próxima aplicación. Explicación. Si le falta alguna palabra, por favor, no le pida ayuda a su compañero, porque entonces los dos pierden la próxima explicación. Espere a que termine la clase y entonces búsquelo en la última página de este libro, donde están todas las respuestas. Bueno, a mí me parece que es interesante explicar un poquito que este es un curso donde te hace una explicación de cómo se hizo la Constitución y explica todos los pasos que se dieron y, y que todo el mundo debería aprender esto, saber, conocer. Sí, claro, Eh, conocer. El libro se llama El Milagro de América, El Milagro de Norteamérica, de Clint Skousen. ¿Es así como se pronuncia? ¿El qué? El nombre de la persona que hizo De este libro. Cleon Skousen. Clint Skousen, ok, rectificando. Entonces, vamos a decir que el encabezamiento de este libro, pues dice la Constitución según la tradición de los padres de la patria, que fue publicado por el Instituto Nacional de Estudios Constitucionales, dice National Institute for Constitutional Studies, en HC 61 Box 1056, Malta, ID 83342, para ordenar productos 800-388-4512. Entonces hay una website, hay dos que indican donde se puede encontrar: www.nccs.net y Lilia, di tú porque no sé si esto se pronuncia Sí, en está inglés. bien, pero ellos tienen que imprimir el libro, que lo tengo puesto en el website. Ya tú lo anunciaste, perfecto, perfecto. Entonces estas son informaciones más o menos para que tengan una idea dónde pueden encontrar. El libro fue traducido por la Lilian Simpson, que es la que estamos, la señora que está haciendo la introducción a este libro. Y bueno, hay un escrito que es lo único que voy a leer yo para darle paso a todo. Dice: una nación de hombres bien informados que han aprendido a conocer y apreciar los derechos de Dios que Dios les ha dado, no puede ser esclavizada. La tiranía empieza con la ignorancia, y esto lo dijo Benjamin Franklin. Ok. All right, magnífico. Bien. Bueno, pues esto empieza revisando la historia de Eldridge Cleaver. Eldridge Cleaver se volvió comunista, entonces salió de la prisión de California en 1966, se metió en las Panteras Negras, se escapó para la Cortina de Hierro, después regresó y las tres preguntas de Eldridge Cleaver eran: 1. ¿Cuál era la fórmula de éxito? El espacio en blanco es éxito, original de los fundadores de la patria y donde obtuvieron sus grandes ideas. Número 2. ¿Cuál era la fórmula original de Prosperidad. El espacio en blanco, prosperidad. prosperidad?
que convirtió a los Estados Unidos en la nación más rica del mundo. 3. ¿Por qué América se ha desviado de rumbo? El espacio es desviado y no sigue todas esas grandes fórmulas de éxito. Lo que dijo, número G, lo que dijo Eldridge Cleaver, después de estudiar este curso: si mi familia hubiera aprendido estas lecciones cuando yo estaba creciendo, yo nunca me hubiera hecho comunista. Hubiera aprendido a amar a Norteamérica porque hubiera conocido sus grandes secretos. Después él dijo, necesitamos saber qué aflige a Norteamérica y cómo podemos ayudarla. Ok, la historia de Norteamérica, sus comienzos. Es importante recordar que a los fundadores de la patria les tomó, el espacio en blanco es 180 años, de 1607 a 1787, definir su fórmula de éxito de libertad y prosperidad. B. Cuando esta fórmula comenzó a ejecutarse, trajo tanta prosperidad que fue el espacio en blanco es esperanza del mundo. 1. Alexis de Tocqueville, un filósofo político francés y juez famoso, escribió en 1848. Ahora, esta cuestión de conseguir un sistema de gobierno sólido fue resuelto en Norteamérica hace más de 60 años. El fundamento de la soberanía del pueblo allí se ha mantenido más de 60 años. Allí se practica de la manera más directa, sin restricción y absoluta. Por 60 años el pueblo ha basado sus leyes en este fundamento y ha aumentado continuamente su población, su territorio y su opulencia. Y ténganlo a bien, ha demostrado ser durante ese periodo no solo la nación más próspera del mundo, sino además la más estable. Alexis de Tocqueville, Democracia en Norteamérica, volumen 2, New York, Peterburg, 1945. Ok. C. Hacia 1905, los Estados Unidos se había hecho la nación principal industrial del mundo. Todavía era una pequeña nación. Sin embargo, estaba produciendo más de la mitad de la riqueza del mundo desarrollado, más de la mitad de la comida, ropa, casas, automóviles, teléfonos, etc. 3. Solo las naciones que seguían la misma fórmula podían gozar de un buen porcentaje de estos productos y servicios abundantes. Una vez que la fórmula de éxito de Norteamérica se había desarrollado y ejecutado, el mayor reto era perpetuarla de generación a generación. Los padres de la patria recalcaron que la educación universal era la clave para que sobreviviera la fórmula de éxito de Norteamérica. Los padres de la patria sabían que ellos habían hecho un gran descubrimiento de progreso humano cuando ellos establecieron el primer pueblo libre de los tiempos modernos. Ellos también sabían que este gran don se podía perder si los norteamericanos no se educaban de generación a generación. En esos tiempos, la idea de educación universal era completamente singular. Por ejemplo, cuando John Adams visitó a Francia, le sorprendió enterarse que de 24 millones de franceses, solo cerca de 1,5 millón podía leer o escribir. Adrian Bosch, The American Enlightenment, New York, George Brassier, en 1969. Los fundadores de la patria rechazaron la idea europea que solamente debía haber una clase alta de aristocracia que fuera educada. Sobre la necesidad de que haya educación universal, Thomas Jefferson escribió: no hay ningún otro fundamento seguro
para la preservación de la libertad y la felicidad. Predicar una cruzada contra la ignorancia, establecer y mejorar la ley para educar la gente común, Albert Eilenberg. No tienes que leer esas citas. Ah, bueno, correcto. Entonces, vamos a la D. Continúa, Lilia. La responsabilidad directa se otorgó a los, ¿qué? Padres. Padres norteamericanos para llevar a cabo la mejor educación posible para los niños. Uno, los líderes puritanos en 1642 promulgaron una ley que requería que todos los padres se ocuparan que sus niños pudieran leer suficientemente para entender los fundamentos religiosos y leyes principales. Deja ver qué podemos saltar aquí. Hacia 1700, la demanda de los padres en Boston por libros que pudieran usar en las casas para entrenar a sus niños tuvo por resultado que las imprentas produjeran más de 130 ediciones de libros de deletrear y 332 libros diferentes de lecturas primarias. Samuel Eliot Morrison, The Intellectual Life, The New English. La educación en la casa era tan corriente en Norteamérica que la mayoría de los niños sabían leer antes de entrar en la escuela. Surgieron miles de escuelas privadas. Estas eran verdaderamente escuelas del pueblo. El sistema de educación privada en el que se educaron nuestros antepasados incluían la casa, la escuela, la iglesia, asociaciones voluntarias, bibliotecas, circulación, aprendizaje y estudios por sí mismo. Estos continuaron siendo el baluarte de la educación norteamericana hasta el siglo actual. Gradualmente las escuelas públicas se establecieron. Una encuesta en 1818 de todos los niños de edad escolar en Boston, desde los 4 años de edad, mostró que 2.360 niños asistían a las 8 escuelas públicas y más de 4.000 asistían a las 150 escuelas privadas. Habían también 8 escuelas de caridad para los pobres que no cobraban. Asistencia en todas las escuelas era voluntaria. Solo el 10% de los niños no asistían a ninguna escuela y muchos de estos eran de 4 años de edad. Sus padres no creían que eran suficientemente crecidos para empezar su educación. Aún tan recientemente como en 1860, nada más que habían 300 escuelas públicas en los Estados Unidos, en contraste con 6.000 academias privadas. Educación en Colonial America, Frischman, septiembre de 1983. Vamos a saltar el 7. Saltamos el 7. Saltamos el 7. Déjame ver. ¿A dónde caemos? No, pero está interesante decir que, por ejemplo, esto que llega ahora es interesante porque es interesante que la gente sepa las bases de cómo se fue forjando este país, porque siempre hay muchas críticas y la gente no busca información, como esto que dice, entre ambas, las escuelas públicas y privadas, los Estados Unidos se aproximaban más a proveer una educación universal que cualquier nación en el mundo. El último obstáculo importante fue hacer llegar la educación a la mayoría, especialmente a los negros. Actualmente, un niño o una niña negro en Mississippi tiene más posibilidad de terminar la escuela y el colegio que un niño y una niña blanca en Inglaterra. La educación en Norteamérica ha pasado por 2 etapas diferentes. La primera etapa duró aproximadamente 280 años, desde 1607 a aproximadamente 1887. El aspecto más admirable de la primera etapa era una meta de excelencia en educación casi desde el periodo colonial más temprano. Durante la primera etapa de la educación norteamericana había un énfasis fuerte en los fundamentos.
Había un énfasis fuerte durante la primera etapa en los méritos espirituales, junto con los mandatos de la moralidad y las cualidades necesarias para desarrollar un carácter fuerte. Habían referencias frecuentes a los 10 mandatos, la regla de oro e historias populares de la Biblia. Se hacía hincapié en estas cosas en los libros de lectura Matt Groffrey. La primera etapa de educación también hacía gran hincapié en la necesidad de mejorar y perpetuar los sistemas norteamericanos de economía y política. Eso es muy importante que la gente sepa. ¿Por qué? Porque cuando un país pierde los valores, Sí, se pierde todo. y bien. Entonces, esa cuestión de que los religiosos, apartarse de los religiosos y apartar las leyes o las escuelas de la religión, pero cuando el hombre pierde Ese fundamento. ese fundamento, Sí, pasa lo que está pasando. sí, Todo el desastre que hay, sí. hasta empezando por aquí que se está perdiendo eso. Bueno, vamos a ver cómo apuramos esto un poco, ¿sabes? Sí, El entonces, 5, ¿eh? sí, vamos a hacer, lee el 5 tú y podemos terminar cuando ya terminemos de hablar lo que es de las escuelas, que ya va terminando. Entonces, esto aquí está interesante porque eso que yo te leí, yo lo subrayé para que tú sepas, porque yo lo encontré muy importante. Es verdad. Sí, bueno, vamos a seguir y vamos a hacer una página más y terminamos cuando tú quieras, cuando empiece la página 10, ahí terminamos. Ok. Ok, el 5. Entonces empezó la segunda etapa de educación. Empezó una nueva etapa de educación. Se llamaba examinación experimental o exploratoria. Correcto. Los fundamentos no se consideraban que fueran sensatos. Es la línea. Prácticamente, cuando la fórmula de éxito norteamericana llegaba a su cumbre, 4 grupos poderosos demandaron cambios significativos en el sistema. Sus ideas eventualmente infiltraron la mayoría de los círculos educativos. Impuestos federales. 2, restringir la competencia. 3, socialismo. 4, rechazar fundamentos morales. Como veremos más adelante, los padres de la patria habían declarado que todas estas ideas eran una fórmula de fracaso y advirtieron que tales teorías eran destructivas para el sistema norteamericano que ellos habían establecido. Sin embargo, el manoseo experimental con la fórmula de éxito de los fundadores empezó a aparecerse en casi todos los aspectos de la cultura norteamericana. Según pasó el tiempo, el estándar de valores que eran básicos en la primera etapa de educación se desgastó grandemente. Vamos a ver la próxima página. Los libros de lectura Matford hacían énfasis en las disciplinas mencionadas, pero estas se dejaron para dar paso a los requisitos más flojos. Esto empezó a tener una influencia negativa en la calidad de la educación. Hacia 1983, 5 educadores hicieron estudios y sugirieron un retorno a los fundamentos. Un informe de la Comisión Nacional de Excelencia en Educación declaró: los fundamentos educacionales de nuestra sociedad actualmente son erosionados por una marea de mediocridad que amenaza nuestro futuro como una nación y un pueblo. Departamento de Educación. Vamos a saltar al I. Durante la segunda etapa hubo un deterioro grande en la calidad social de la cultura norteamericana. Se hizo una campaña para secularizar completamente todas las
fases de la educación pública. La segunda etapa se caracterizó también por mucho menos énfasis en el patriotismo ni cualquier adherencia a los principios fundamentales de la Constitución ni a la fórmula de prosperidad de los fundadores. Vamos a ver, saltamos. ¿En qué número estás? En la página 1.10. 1-10. Ay, mi madre, te saltaste esta. Bueno. Sí, porque si no, más nunca acabamos. No, pero no importa, la cosa es grabar y grabamos hasta una página, Lilia, y después, porque mira, aquí en la página 1.9, yo subrayé unas cosas que me parecen interesantísimas. Yo subrayé que dice, tildaron a la Constitución de pasada de moda, impráctica para una sociedad industrial moderna. El poder del gobierno empezó a migrar de un gobierno local fuerte a un poderoso gobierno federal. Hubo una derivación de una economía de libre mercado a una economía muy regulada. La nación cambió de impuestos bajos a impuestos muy altos. La doctrina Monroe declara que los Estados Unidos no se materializa en los asuntos domésticos, no se meterían, perdón, en los asuntos domésticos de otras naciones. Durante el segundo periodo de los Estados Unidos entraron en las alianzas y empezaron a meterse en asuntos de casi todas las naciones. Pero bueno. Bueno. Los Estados Unidos cambiaron de casi ninguna deuda nacional a deuda nacional más grande de la historia. Mandaron a los soldados norteamericanos a pelear en el extranjero en guerras no declaradas como las de Corea y Vietnam. La Corte Suprema empezó a dictar mandatos y decretos que alteraban legalmente las provisiones de la Constitución. El Poder Ejecutivo empezó a dictar miles de órdenes ejecutivas cada año en los tribunales que hacían cumplir cada año como leyes federales y quitaron el estándar del oro y la plata sin en la enmienda constitucional. Bueno, entonces, aquí yo estoy en el 1.10. Bueno, vamos a ver hasta dónde saltamos. Déjame ver. Por primera vez se le permitió a una nación imperialista establecer un punto de apoyo en el hemisferio occidental. Con todas estas experiencias negativas, saliendo de los experimentos y aventuras de la segunda etapa, era inevitable que la gran mayoría del pueblo norteamericano empezaran a pedir reformas sustanciales. Aquí estoy en la página 11, donde comienza que dice, los norteamericanos se preparaban para entrar en una tercera etapa. ¡Ay, caray! Llegamos a la mitad, a la final de la lección. Ah, bueno. Estamos en la última página. Ya, entonces estoy en la página 11, donde dice los norteamericanos se preparan para entrar en una tercera etapa, quizás la más grande importancia de la etapa, que actualmente está terminándose, es que los norteamericanos aprendieron por triste experiencia a apreciar la fórmula original de éxito de los padres de la patria. Ahí pudiéramos terminar. No, pero si nos falta una página nada más. Ah, bueno, entonces continuamos. Vamos a saltar al número romano 7. Oye, así ya estamos en la etapa. Nuestros objetivos al estudiar el milagro de Norteamérica están muy relacionados con esta última tendencia que está produciendo una tercera etapa. En este curso vamos a aprender sobre los genios que establecieron ¿qué? No sé la respuesta. ¿En qué número estás? A. En la página 1.12. Bien. Los norteamericanos se preparan para entrar en la tercera página. Perdón, la tercera etapa. Entonces, la A, que dice quizás la más grande importancia de la segunda etapa que actualmente está terminándose, es que los norteamericanos aprendieron por triste experiencia a apreciar la fórmula original. El espacio en blanco es éxito de los padres de la patria. B, en su libro reciente, Volver a los Fundamentos, el movimiento tradicionalista que se extiende sobre el pueblo norteamericano
expresó un deseo de la mayoría de los norteamericanos de poner a los Estados Unidos de nuevo en la ruta. Basado en las lecciones que hemos aprendido de nuestro estudio de la primera etapa, el deseo de volver a los fundamentos es simplemente una demanda de reforma, en la raya. Volver a un gobierno constitucional como el que fue la clave en la fórmula de éxito norteamericano. Un renacimiento de educación de buena calidad según la recomendación de la Comisión Nacional. Volver a la economía de mercado libre con menos intervención de los gobiernos para que se creen millones de puestos nuevos. Restauración de valores morales y espirituales en las vidas públicas y privadas. Reducción de impuestos federales, estatales y locales. Pagar la deuda nacional. Restauración de un sistema monetario constitucional sensato, desarrollo de un sistema sensato de seguro social privado, convertir los programas de bienestar público en trabajo, educación y oportunidades de crear empleo en vez de permitir que millones de norteamericanos permanezcan atrapados en niveles de pobreza. Ahora viene el número 7 de Romano. Okay. Nuestros objetivos al estudiar el milagro de Norteamérica están muy relacionados con esta última tendencia que está produciendo una tercera etapa. En este curso vamos a aprender sobre los genios que establecieron el primer pueblo libre de los tiempos modernos. B. Necesitamos conocer el origen de sus grandes ideas. Ok. C. Necesitamos adquirir nueva confianza en la aplicación práctica de sus ideas a los problemas modernos. Necesitamos empezar a elegir oficiales entrenados en la Constitución en todos los niveles del gobierno. ¿Quieres leer tú? Necesitamos saber cuán importante es estar personalmente informados, es la línea en blanco, e involucrados en el sistema político norteamericano. F. Necesitamos apreciar el gran futuro de los Estados Unidos. Puede disfrutar si volvemos a los principios básicos de la fórmula original norteamericana de éxito. En la próxima lección vamos a descubrir cómo eran las cosas cuando los fundadores empezaron a buscar la sociedad más ideal. Ahí podemos terminar. ¡Ay, caray! Terminamos la lección en media hora. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Lo que tenemos que hacer es eso, bueno, pues, cuando hagamos, lo hacemos media hora y vamos colgando, vamos experimentando, porque la realidad es, como te dije, que yo busqué y no hay nada de esto. No lo existe. Qué bien que sí. Y esto lo menos, sí. Y mucho menos en español. Exacto. Las personas esto lo deben conocer, porque esto le abre mucha puerta a uno. Y bien. Esto es un curso que ayuda mucho a desocializar. ¿Verdad que sí? Bueno, sí, entonces, bueno, si tú quieres terminamos y después hablamos para que no se terminamos. Sí. Ok. Bueno.